En marzo de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Entre las modificaciones se encuentra la edad para pensionarse tanto para hombres como para mujeres, y se agrupan los seguros y prestaciones y además se crea un sistema de cuentas individuales. Lo que más preocupaba a uno como trabajador es si esta nueva ley del ISSSTE te generaba, te quitaba algún derecho que ya tenías en relación con la antigüedad que habías generado, o se te iban a pagar las cantidades que hasta ese momento se habían generado. Dudas como, por ejemplo, si te ibas por la nueva ley, si también estaba cubierta el servicio médico para el trabajador y los familiares. Y poco a poco pues ha ido ya permeando, y en su momento pues tuvimos todos los trabajadores que llenar una fórmula donde cada quien, y desgraciadamente a veces sin tener mucha información, tuvimos que irnos por la ley nueva o por la ley anterior. Y al menos por la experiencia que yo tuve en el 2007, muchos de los compañeros decían, bueno, yo prefiero el 10º transitorio porque tengo una seguridad de lo que ya he cotizado, me lo van a pagar gradualmente hasta que fallezca y si no a mis familiares. Y otros decían, bueno, pues yo prefiero la ley nueva porque si me van a dar por junto todo lo que genere mi pensión, prefiero tenerla por junto para hacer un negocio o para tener un proyecto de vida más pronto y no depender de una pensión específica. Se establecieron también dos regímenes de pensiones, el primero denominado 10º transitorio y el segundo, acreditación de bonos de pensión del ISSSTE en cuentas individuales. A partir del 1 de enero de 2008, los trabajadores tuvieron un plazo de hasta 11 meses para elegir uno de ellos. Creo que en ese sentido, pues en mi opinión, pues fue benéfica la reforma, aún con todos los problemas que tuvo de litigios y de amparos que se presentaron ante la Corte, miles de amparos. A final de cuentas, creo que haciendo un recuento del 2007 a la fecha, sí ha habido un beneficio en relación con la nueva ley del ISSSTE. ¿Sabes qué puedes hacer si estás inconforme con tu actual régimen de pensiones del ISSSTE? ¿Es posible cambiarlo? ¿Y qué ha generado la promoción de amparos contra esta nueva ley? Hoy vamos a platicar con una asesora jurídica federal para entender este tema. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida al estudio de Te Defendemos a Patricia Rodríguez Carrillo. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Gracias por la programa. invitación. En la introducción del programa hablábamos sobre una nueva ley del ISSSTE que entró en vigor marzo-abril del año 2007. ¿En qué consiste esta nueva ley? Sí. El 31 de marzo del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Estado. Esta ley comenzó a tener vigor a partir del día 1 de abril del 2007. Fue una ley que llegó a abrogar la anterior ley y como distinción tiene que se formalizaron dos tipos de régimen de pensión. En la anterior ley solamente teníamos uno y esta ley da esta creación de dos tipos de régimen que son el sistema conocido como 10º transitorio y el del sistema de acreditación de bonos de pensión del ISSSTE en cuentas individuales. Fue entonces la novedad, vamos, de estos nuevos tipos de sistema de pensionarios, por lo cual se creó la ley y generó pues mucha inquietud, mucha controversia. Muy bien. ¿Podría decirnos en qué consiste cada una? Sí, claro que sí. El sistema de régimen de pensión del 10º transitorio es un sistema muy similar al que ya se estaba manejando en la anterior ley. Los años de servicio y la edad para tener derecho a un tipo de pensión. Modificó sustancialmente las edades en comparación con la anterior ley, pero es un sistema muy idéntico o similar al que ya se venía manejando. Y el sistema de bonos de pensión es un sistema muy novedoso en el cual las aportaciones que hace el trabajador son las que rigen para determinar el monto de su pensión y no así los años de servicio. Ok, ¿por qué ha llamado tanto uno más que es el 10º transitorio que el otro? Por la similitud precisamente que tenía con el de la anterior ley que lo venía manejando, la mayoría de la gente se sintió identificada con este nuevo sistema 10º transitorio y en punto particular
pienso que le dio mayores beneficios a los trabajadores el sistema del décimo transitorio que el sistema de cuentas individuales. Okay. Esto de manera general, podemos decir, hay algunas particularidades, ejemplo, en las pensiones de invalidez, pensiones a causa de muerte del trabajador, que se requieren en el sistema de bonos de pensión menos años que en el sistema del décimo transitorio. Entonces, en algunos aspectos pudiera ser más beneficiosa lo que es el sistema de cuentas individuales, pero yo de manera particular pienso que en general el sistema del décimo transitorio, al que ya estábamos acostumbrados, es el que le trae mayores beneficios a los trabajadores. ¿Los trabajadores tuvieron la oportunidad de elegir a qué régimen ahora sí que acudir? Sí, sí tuvieron la oportunidad. A partir de que empezó en vigor la ley, se creó un acuerdo en el cual se le dio al trabajador la oportunidad de elegir desde el 1 de enero del 2008 hasta el 30 de junio del 2008 y con una prolongación de ese plazo hasta el 14 de noviembre del 2008 para que eligiera qué tipo de régimen era el que se iba a acoger. Esto se hizo a través del ISSSTE, dio un formato a todas las dependencias y entidades donde venían los datos del trabajador, los años cotizados, las dependencias en las que había laborado y venían establecidos otros recuadros para que él eligiera si se iba del sistema del décimo transitorio o al sistema de cuentas individuales. Había que llenarlo, requisitarlo y firmarlo, entregarlo a la dependencia para que ésta a su vez le hiciera llegar al ISSSTE y esa era la manifestación de elección. ¿Existió gente que a lo mejor no se enteró o que no tuvo posibilidad de elegir a qué régimen irse? ¿Y qué va a pasar con ellos? La ley previó que si la persona no elegía, si no entregaba este formato, y dado la gran controversia que se generó por la ley, mucha gente se fue a promover medios de defensa contra la aplicación de la ley, y entonces mucha gente quedó sin elegir. Esas personas, la ley dispuso que se iban a sujetar al sistema del décimo transitorio, al no haber hecho la elección. Muy bien, y a estas alturas todavía es posible cambiar de régimen. Se lo voy a preguntar a nuestra invitada, pero esto después de nuestra primera pausa. En un instante, no te vayas. Y bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada, en esta parte del programa presentamos a nuestros invitados un sondeo y en esta ocasión el equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente si ellos saben a qué tipo de pensiones tienen derecho y cómo tramitarlas. Vamos a ver lo que nos dijeron. Yo tengo derecho a la pensión del ISSSTE, pero la pensión solamente se da cuando tiene 30 años de servicio y ya que tenga que ser registrado totalmente dentro de su empleo, en cualquier lugar que sea. Todavía con la ley del 2004, todavía se puede, la gente que entró antes todavía puede recurrir a la pensión. De la gente que tenga de 2004 para acá, ya no hay pensión, hay Afore. Tengo derecho a la pensión del IMSS, pero soy desempleado ahorita. ¿Cómo tramitarlas? Pues no sé. No, porque pues ahora sí que no trabajamos, pero base, ¿cómo le puedo decir? Sin contratos. Pues sí, pensión por edad, ¿cómo le llaman? Pues sí, por edad o por enfermedad o accidente. Estuve dentro de ese medio de cálculo de pensiones y ese rollo. La pensión a la que yo tengo derecho tengo 60 años, es cesantía, es a la que tengo derecho. Okay. Si tuviera algún otro padecimiento como que me invalidara, tendría derecho a la pensión de invalidez, pero no son compatibles. Ya cumplí la edad y estoy gestionando precisamente la pensión de cesantía. ¿Qué
que una es cuando es el fondo de retiro para los 65 años, algo así. Y prestaciones como ahorita el INAPAN, que tengo una tarjeta que menos cumplí 60 años. Apenas me estoy enterando. Sí, de hecho me he estado informando, para eso voy a verlo. La pensión del Seguro Social, la pensión, bueno, tengo que retirarlo del Infonavit. Pues tenemos el 10º transitorio, pero no, todavía no sé cómo tramitarlas, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos ayudaran en ese aspecto. Pues es el antiguo, el 10º transitorio todavía es el antiguo, o sea que nos dan todavía servicios médicos después de pensionados. A través de la Afore y a través del Seguro Social. La pensión por retiro de cesantez o la pensión por incapacidad. Y bien, pues llámese IMSS, licenciada, ISSSTE, ISEMIM, lo que queda claro es que hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Sí, es lo que estaba observando. Hay mucha falta de información, falta de lugar a donde acudir para realmente conocer cuáles son los derechos y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir en cada sistema de pensión. Son distintos los sistemas de pensión del ISSSTE, los sistemas de pensión del INSS, del ISEMIN. Cada uno tiene sus particularidades que como trabajadores tenemos que estar informados para que llegado el momento podamos ejercer el derecho o que no nos quedemos sin derecho a una pensión por no haber cumplido el requisito, ¿no? Claro. Sí. Respecto a esta nueva ley del ISSSTE, recién se promulgó, hubo miles de amparos, que incluso el Consejo de la Judicatura determinó crear juzgados especializados para atender exclusivamente a estas demandas. ¿Cuáles fueron los puntos de controversia o cuáles fueron las inconformidades que se generaron por esta nueva ley? Principalmente, creo que la principal controversia fue el que se consideraba que la ley se estaba aplicando retroactivamente en perjuicio de los trabajadores. Esto es, los trabajadores alegaban a través de estos amparos que no se les estaba dando la oportunidad de acogerse a los beneficios de la anterior ley, no obstante que habían cotizado durante su vigencia. Esto en similitud o en comparación con la ley del Seguro Social, porque esa ley sí establece que los trabajadores que hubieran cotizado con ambas leyes, la del 97 y la actual, la del 73 y la del 97, podían acogerse a cualquiera de las dos, siempre que hubieran cotizado en alguna de ellas, en ambas. En el caso de los trabajadores del ISSSTE, con la nueva ley, no se les dio ese derecho, sino únicamente se dijo que los trabajadores tenían que optar por alguno de los dos nuevos regímenes de pensión y no la anterior ley que únicamente está vigente para los ya pensionados o jubilados con anterior a su entrada en vigor. Para los nuevos, del 1 de abril para el 2007, solamente existe la ley actual. Bien, ¿y qué ha pasado con todos estos amparos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en el fondo principal que era legal, que era constitucional la ley, declaró alguna inconstitucionalidad de algunos artículos, como ejemplo el que el trabajador era responsable con el patrón de las cuotas, y eso lo declaró inconstitucional diciendo el trabajador no tiene por qué ser responsable de que el patrón esté pagando o no, y algunos otros por ahí, pero en sí en el grueso de la ley lo declaró constitucional. Y que como fueron muchos asuntos, se declaró jurisprudencia al respecto, ¿no? Así es, se declaró jurisprudencia. Se tomó por parte de la Corte 5 asuntos que se analizaron, se creó la jurisprudencia y se resolvieron los demás en el sentido que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suficientes para poder sentarla, ¿no? Así es. Y ¿qué dijo la Corte? Bueno, la Corte dijo, esta ley se aplica a futuro, y a partir del 1 de abril se va a aplicar. Los trabajadores que estaban cotizando con la anterior ley no tenían un derecho adquirido, esto es, estábamos cotizando, estábamos trabajando con la anterior ley, pero era una expectativa de derechos si se iba o no uno a pensionar bajo la ley. Entonces no se le estaba afectando ningún derecho porque solamente tenía esa expectativa. Los nuevos trabajadores que empezaron a cotizar a partir del 1 de abril del 2007 se sujetan a la nueva ley y por lo tanto no les causa ningún perjuicio dado que no cotizaron con la anterior ley. Y en el caso de los trabajadores pensionados ya bajo el amparo de la ley anterior y sus familiares derechohabientes, no les afecta la ley porque en su artículo 18º transitorio se señaló
que ellos iban a seguir con las mismas condiciones de la ley con la cual se habían pensionado. Esto es, les es aplicable la ley abrogada. Ok, o sea, ahora o se acogen a la nueva ley, ya no hay opción, ¿no? No hay opción. ¿Y sobre el régimen, puede uno todavía elegir en qué régimen estar? ¿O No. tampoco? A partir de que se feneció el plazo del 14 de noviembre del 2008, ya se eligió cuál es el régimen, las personas decidieron, las personas de nuevo ingreso automáticamente se van al sistema de bonos. Y las personas que eligieron en su momento, bueno, se fueron al sistema del décimo, el sistema de bonos. Si no eligieron, se fueron al sistema del décimo transitorio, y solamente pudiera haber alguna variedad en el sentido de la persona que está trabajando actualmente bajo el sistema del décimo transitorio y causa baja definitiva y después volviera a cotizar, se le incorporaría de nueva cuenta, pero al sistema de cuentas individuales, es lo que establece la ley del ISSSTE. Muy bien. ¿La impresión como ustedes, como asesores jurídicos, siguen recibiendo asuntos en esta materia? Totalmente, sí. Seguimos recibiendo precisamente para asesorar, orientar a las personas de si ya están cumpliendo los requisitos, si les falta cotizar, qué documentación deben de seguir reuniendo, los incrementos de la pensión se siguen dando todavía. Seguimos dando todavía el servicio, aun cuando la ley fue declarada constitucional, pero hay que hacer valer precisamente los derechos que están contemplados en esta ley. ¿Qué papel están jugando ustedes ahora como asesores jurídicos? ¿Orientación? ¿Los pueden representar o de qué manera para que la gente lo sepa? Principalmente, así como lo comentas, la asesoría en darles la orientación respecto de cuáles son los requisitos que deben de cumplir para pensionarse, y la representación cuando vemos que hay algún derecho que ha sido lesionado, como ejemplo que no esté calculado debidamente su pensión, que se les desconozca inclusive el régimen al que están inscritos. Inclusive yo en lo particular tengo un asunto donde un joven fallece, estaba inscrito en el sistema de bonos, su madre solicita la pensión y se le está negando diciendo que en el sistema del ISSSTE está integrado al sistema del décimo transitorio. Entonces, hay que defender a la señora, familiar de derechohabiente, por el otorgamiento de esa pensión. Entonces, sí se sigue dando todavía el servicio, son mucha gente la que acude a fin de orientarse, y creo que dada la información del sondeo, es importante que sepan a dónde acudir. A nuestras oficinas estamos a sus órdenes para que les podamos orientar y señalarles al menos cuál es el camino, ¿no? Muy bien, pues muy importante saber para la gente cómo conocer, a qué tipo de pensión, en qué régimen están dados de alta, y todo esto es de verdad bastante importante. Vamos a hacer una segunda pausa, pero regresamos con algunas preguntas del público también sobre este tema. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada, nada más para precisar, vamos a conocer ahora los tipos de pensión que establece el artículo 10º transitorio de la nueva ley del ISSSTE. Vamos a verlo. Los tipos de pensión que establece el artículo 10º transitorio son: pensión por jubilación, para los trabajadores hombres que cuenten con 30 años de cotización y mujeres con 28 años de cotización. Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. El monto de la pensión será equivalente a un porcentaje del sueldo básico del último año anterior a la fecha de baja del trabajador. Pensión por cesantía en edad avanzada, para los trabajadores de 60 años o más de edad que se separen voluntariamente del servicio. Y pensión por invalidez y vida, dirigida a los trabajadores con 15 años o más cotizados, cuya baja se origine por inhabilitación física, amparadas por el dictamen médico. Y bien, antes de entrar con las preguntas del público, nada más para precisar, seguramente hay trabajadores del ISSSTE que no saben en qué régimen están dados de alta.
¿Qué tienen que hacer? ¿Deben entrar a alguna página de internet? ¿Acudir con ustedes? ¿Cómo pueden saberlo? ¿Cuál es la recomendación? En caso de duda, los trabajadores reciben mensualmente un estado de cuenta en donde vienen cuáles son sus aportaciones y ahí debe de señalar en qué régimen de pensión están, si en el del régimen de cuentas individuales o en el del 10º transitorio. Pero en caso de que no lo recibieran, tuvieran ese tipo de dudas, pudieran uno acudir al ISSSTE, a las oficinas, para que se haga la consulta, les indiquen en qué sistema está, o inclusive pudieras generarse algún tipo de petición al ISSSTE formal para que se les explique, se les informe en cuál régimen se ubica. Este estado de cuenta que mencionan no es el recibo de nómina, es algún otro, ¿no? No, es del propio ISSSTE, del pensión ISSSTE o del afore correspondiente que eligieron para el caso de los que están en cuentas individuales. Muy bien. Pues vamos ahora con algunas preguntas del público que tienen sobre este tema. Adelante. Bien, ya tenemos aquí la primera pregunta, es del señor Gustavo Olmos, de la colonia Las Américas. Nos comenta que su hermana trabajó en el gobierno del Distrito Federal aproximadamente 17 años, cotizaba para el ISSSTE y falleció el año pasado por una enfermedad. Por dicha enfermedad gozaba de licencia médica en su trabajo, era madre soltera y su sobrino tiene actualmente 10 años de edad. Pregunta si su sobrino tendría algún derecho a una pensión. Con los datos que nos está proporcionando de que su hermana cotizó al menos 17 años al ISSSTE, pudiéramos decir presuntivamente que sí, dado que la ley exige en el sistema de bonos mínimo 3 años de cotización y en el sistema del 10º transitorio 15 años. Entonces, con independencia del sistema en el cual estuviera escrito y también si es una enfermedad derivada del trabajo o no del trabajo, con independencia de esos datos que nos faltarían, pudiéramos decir que sí tuviera derecho el menor de edad a la pensión. Muy bien. Esta otra llamada es de la señora Elisa Flores, de la delegación Tláhuac. Ella es trabajadora de la Secretaría de Economía desde el año 1996. Quiere saber si se ubica dentro del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Como lo precisamos, ella debió de haber llenado al momento de la elección, en el año 2008, que estaba ella trabajando en activo, el formato de elección. Entonces, si lo firmó, debe tener una copia en donde debe de indicarse cuál es el sistema que eligió. En caso de que no lo tuviera, entonces tendría que hacer la consulta al ISSSTE o, como lo comentábamos, hacer la petición para que el ISSSTE nos informe en qué sistema se encuentra ubicado. Muy bien, ahí está la respuesta para la señora Flores. Esta otra llamada es del señor Julián González, de la colonia Constitución de la República. Nos dice que él tiene más de 30 años cotizando al ISSSTE y pregunta cuáles son los requisitos para el otorgamiento de una pensión de jubilación. Bueno, los requisitos de la pensión de jubilación son similares a lo que era la anterior ley, son 30 años para los trabajadores de cotización y para las trabajadoras 28 años. Sin embargo, lo que añadió la ley en este sistema del 10º transitorio fue la edad, que se iba a ir gradualmente aumentando. Para el caso actual, en el año 2015, estamos hablando de que la edad mínima para los trabajadores es de 53 años y para las trabajadoras de 51 años. Entonces, no nada más es reunir el requisito de los años de cotización, sino la edad, que va marcando la propia ley del ISSSTE en una tabla, donde viene gradualmente año con año cuál es la edad requerida para el otorgamiento de la pensión. Y sobre esa tabla también podría conocer ahí en el ISSSTE, ¿no? Podrían informarle al respecto. Inclusive en la misma ley del ISSSTE está publicado y ahí viene, en el año 2014-2015 esta es la edad. En 2016-2017 se requiere esta edad y así va aumentando gradualmente la edad hasta llegar al tope de hombres 60 años, mujeres 58 años sería el tope. Perfecto. Nos da tiempo de una llamada más, es del señor Alejandro Vázquez, de la colonia El Mirador. Nos comenta que ha laborado siempre en la Secretaría de Educación Pública, donde sigue laborando actualmente. A la fecha tiene 16 años de servicio y 55 años de edad, que acudió al ISSSTE para preguntar si ya puede pensionarse y le han dicho que no por la edad, pero él sabe de otros compañeros que sí se habían pensionado con la misma edad y pregunta si tiene derecho a una pensión de retiro. Esa es precisamente la importancia de estar informado, ¿no? Porque si nos fuéramos con los requisitos de la anterior ley, diríamos, sí, el señor ya reúne los requisitos que se venían estableciendo y que todos conocíamos de los 15 años de servicio y 55 años de edad. Sin embargo, con la nueva ley del ISSSTE o la actual nueva ley del ISSSTE, se aumentó esa edad gradualmente. Entonces se empezó con 55 años, pero a la fecha ya se requieren 58 años y así va aumentando. Entonces el señor
actualmente con los datos que nos proporcionan no tendría derecho a una pensión y tendría que seguir cotizando para alcanzar los requisitos de la edad y poder ser pensionado. Muy bien, pues sin duda es un tema que genera muchas dudas. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros para poder orientar alguna de ellas al público, que seguramente pues con esta información podrá acudir al instituto y a que les puedan ayudar, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por la invitación y ojalá que haya sido de utilidad y que acudan con nosotros para que se orienten, se informen. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Ella es Patricia Rodríguez Carrillo, asesora jurídica federal en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos y como siempre la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.